de 1900. A ver, ahora sí. Doctor, buenas tardes. Estamos aquí para hacer la segunda parte de su entrevista. Y mi idea era continuar cronológicamente, revisando uno a uno los periodos de la República, ¿no? De los gobernantes ya en la época republicana del Ecuador. Pero voy a hacer un paréntesis a esa programación que tenía en mente para aprovechar la coyuntura de que estamos aquí en su estudio, rodeados de que serán miles de libros y periódicos. ¿Cuánto calcula usted que hay aquí, doctor, entre textos? Aquí está, como yo le dije, aquí yo no sé dónde estará mi primer libro que compré cuando tenía 9 años. ¿Puedo hacer una toma de los periódicos? Sí, pero con las disculpas del caso. Eso refleja la pasión. Vamos a hacer una toma de la cantidad de información, periódicos, revistas. Casi no se ve porque... colecciones. Pero es enorme. Allá también. Usted me estaba mostrando, muéstrame los libros que tenemos aquí sobre el escritorio, que usted me estaba comentando muy emocionado. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos Las Peñas, ¿no? Yeah. Esta es una edición, digamos, de corto tiraje. Más o menos salieron 200 ejemplares. Entonces, esto de aquí lo lanza uno de los mejores historiadores y genealogistas que compite en valía solamente con don Ezio Garay, ¿no? Pero aquí está todo lo de Las Peñas. Si usted quiere saber algo de Las Peñas, aquí está este libro, que aunque usted no lo crea, esto se convirtió como en rareza. ¿Por la edición corta. Muy pocos ejemplares. Claro. O sea, ya es un libro de colección ahorita es eso. Entonces me preguntaron, yo le dije que yo lo tenía. Porque le digo toda la vida. No, y aquí está otro trabajo maravilloso. Entonces aquí también tenemos al príncipe de los genealogistas, don Pedro Robles y Chambers. Entonces, ¿por qué es el príncipe? Porque él rescata, ¿no? Él rescata, digamos, a las familias fundadoras de Guayaquil y de la colonia, que eso estaba olvidado. Entonces el título de él es Contribución para el estudio de la sociedad colonial de Guayaquil. Entonces este libro lo escribe en 1938. Don Pedro Robles Chambers nace el año 12, es decir, cuando tenía 26 años. Completo. No. Era un estudio pacienzudo. Entonces aquí quien escribe la genealogía de los Icaza, que es, también lo tengo aquí, la genealogía de Muéstrame que lo tienes ahí. Entonces esto me lo dio un pariente de la familia Icaza. Yeah. Y me permitió porque le saqué copia. Es una obra familiar ellos. Sí, familia de Icaza. Entonces esto de aquí... Muéstrame esa página con la dedicatoria. Es la dedicatoria, es una variedad de dedicatoria. Así es. Eso demuestra la estima que le tenía la persona que... Sí, o sea, y me dijo, pues me dice, yo sé que en estas manos que sea la copia va a estar bien. Entonces esto era por don Cristóbal de Gangotena y Gijón, que hasta ese tiempo era el príncipe de los genealogistas. Entonces esto es escrito en el año 1924. Entonces este libro ocasionó aquí en Guayaquil como un terremoto. ¿Por qué motivo? Porque aquí salían quienes eran los de la línea recta y eran los mencionados. Y los que no eran mencionados, que eran conocidos personajes de mucho dinero. Qué pena. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de línea recta y la otra línea sería...? O sea, digamos, a las personas de matrimonio y a los que eran fuera de matrimonio. Ya. Entonces usted sabe la legislación española. Hijos naturales le decían. Hijos naturales, bastardos, ilegítimos.
Es decir, el hijo natural no existía ante la ley. No existía. No existía. Entonces, con este libro, y al saber don Cristóbal de Gangotena y Gijón, del libro de don Pedro Robles, entonces él mismo le manda una hermosa carta diciéndole que esto de aquí, él le concedía el título de príncipe de los genealogistas, don Cristóbal de Gangotena y Gijón. Este libro de Pedro Robles, ¿en qué se diferencia en contenido a las guías históricas del señor Icaza? Colección Estrada Icaza. Bueno, esto es exclusivamente estudios de las genealogías de las familias. Nada más. Y es interesante, por ejemplo, para los que tenemos la pasión por esto, pues no es por andar contando el conde de la sandalia vieja, porque eso no existe. Más vale, en esta cosa usted se encuentra con novedades desagradables. Por ejemplo, dígame una. Que, por ejemplo, el bisabuelo de don Perico y los Palotes había sido un conocido filibustero. Ah, caramba. Entonces, si usted ponía eso aquí, pues eso se pillaba, ¿no? Entonces, por eso decían muchos genealogistas que hurgar en esto era andar como en terreno minado. Por ejemplo, cuando se decía que el primer Roca era como un moreno, un negro cuarterón, y la familia Roca aquí es una de las más distinguidas, pues, familia de presidente. Entonces Chuzo. Como que no le gustaba que le recuerden el pasado. no, es que eso de ahí es lo que nadie entiende. Porque aquí lo que tratamos nosotros es de todo lo que es nuestro, nativo, o afro, o chino, tratamos de esconder. Pero a veces, decían los mayores, el tipo no acompaña, pues, para esconder eso. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos esto. Doctor, dígame los 5 libros fundamentales sobre Guayaquil que todo historiador tiene que tener en su colección. Vea, esto de aquí para mí, que le vuelvo a repetir, ¿no? Yo si muero con una pena, ¿no? De no haber escrito. Pero aún estamos a tiempo, doctor. Y usted ve esto, ¿no? Sí. Usted ve esto, que no es mentira. Usted ve encajonado. Pues. Y todo eso, amigo, yo lo he leído. Porque usted ve que yo subrayo. ¿Usted cuántos libros habrá leído en su vida, doctor? Él sí que me la puso difícil. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos. Mire lo que se pone encima de la colección. Aquí están las guías históricas. De esto de aquí, una persona. Tráigalo para acá. Esta persona. Disculpe. Por ejemplo, esto, un historiador, por ejemplo, usted que es una persona que sepa, ¿no? Eso no le puede faltar a usted, ¿no? Ya. Desgraciadamente don Julio Estrada y Casas se nos fue. Esta es una obra póstuma. Porque él no Fue publicado después que él murió. Okay. Cuénteme esa historia, a ver. Venga, siéntese nuevo. Don Julio Estrada y Casas. Y aquí de Chambre le voy a decir otra. Por eso que le digo. Aquí está. Eso es monumental. El siglo de los vapores fluviales. Ah, ya. Usted me hablaba de este libro. ¿Qué año? 1840, 1940. Y él tiene el valiosísimo aporte de, que lo dice aquí, de don Clemente Yerovi Indaburu, que él era nieto de la dueña de la empresa Indaburu de vapores. Entonces don Clemente Yerovi, cuando era joven, tuvo que coger el negocio familiar y él era capitán de Río, pues el club. Sí.
Entonces, por ejemplo, aquí capturamos esta foto de 1863. Esto es cuando recién se inicia ya la navegación ya de cabotaje a vapor. Esta casa, ¿dónde está ubicada Esto ahorita? es en Babahoyo. Allá. Pues, pero mire usted lo modesto del vapor, ¿no? Sí. Ya. Y mire la arquitectura en Babahoyo. Eso es en Babahoyo. Y si usted mira más atrás, ¿no? Observa pues como unos pilebotes y cosas. Entonces aquí están, por ejemplo, los vapores de la familia Indaburu. Mire, Vapores y eran unas cositas pero muy rudimentarias, ¿no? ya, pero mire lo ancho que era, ¿no? Entonces no le pedían. ¿Esto de qué año es? Esta foto de principio del siglo, 1900. ¿Este es el Cerro Santana? Claro. ¡Wow! 1910, 12. Entonces la ventaja que tenía estos vapores es que eran muy lentos, pero eran de carga y pasajeros, ¿no? Entonces estos vapores no le pedían ningún servicio a los vapores de las mismas ruedas que rodaban por el río Mississippi, ¿no? Ah, ya. Mira, hablando de fotografías antiguas, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya, entonces, a ver, déjame poner aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un vapor apegado en un pueblo. Estas fotos han sido publicadas. Sí, Sí están publicadas en libros. ya. Sino que estas las capturé porque estas fotos no han sido tan publicadas. Porque estas fotos, las casas típicas, esto de aquí lo publicó, fue un... Ya, Martita, muchas gracias. No le apriete mucho la mano, que yo soy bien celoso. Donde Martita de broma le da una buena. Doctor, usted no deja títere con cabeza. Oiga. Entonces, esto de aquí es de un viajero norteamericano que andaba tomando fotos, exclusivamente fotos. Entonces él es que nos toma unas fotos de Guayaquil casi inéditas. Esto es casi inédito. Eso puede ir en su libro, doctor. Claro, esto es casi inédito. Entonces ahí observamos, por ejemplo, mire esa construcción. Típicamente colonial. Están las toboldas, los techos de teja. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este libro que por ejemplo, esto es obligado para usted tener. Ya, entonces tenemos en los libros imperdibles, tenemos la guía histórica de Guayaquil, las guías, los 5 tomos. Ya. Luego tenemos el siglo de los vapores fluviales, ese es otro. Las peñas es otro imperdible. Ya. Tiene usted que encontrar y digamos, digitalizar. Entonces, el Ecuador en Chicago. Yo lo tengo en digital ese libro. Ya, bueno. Es de fotografías. Entonces, no, y también usted se traslada al Ecuador de 1800, porque ese libro... Hábleme de ese libro, ¿cómo? Ese libro ¿A qué se debe? Se editó en 1892 con ocasión de los 400 años del descubrimiento de América. Ya. Entonces ahí pues don Luis Felipe Carbo y el otro señor, ¿cómo es este? Don Belisario Torres, entonces, y otros prestantes guayaquileños más, entonces se pusieron de acuerdo para lanzar este libro de lujo, que perdieron plata aquí, casi los quiebran, por, usted sabe, la época. Pero entonces ahí este libro, esto empieza con fotografías de 1888, 87. Entonces parece ser que en eso Guayaquil, pues el pobre Guayaquil, como que el sino dio el azar, entonces permitió que se publique este
libro donde se toma la foto pues, de todas estas casas que 4 años después el incendio grande se lo llevó. Casas coloniales. Entonces esa es la importancia de ese libro. Un testimonio valiosísimo. Entonces tiene que ir comparando. Entonces de ahí capturamos con un hombre valiosísimo que es pues, el arquitecto Parcival, el Parcival Castro, el doctor Mancero, lógicamente con la palabra autorizada por el arquitecto Melvin Hoyos. Entonces ahí se localizó la casa de la Fraga de Vulcano, porque había la casa de Villamil. La casa de Villamil. Entonces fue interesante. ¿Dónde está ubicada en la actualidad? O sea, en la actualidad está esa casa ubicada en el 9 de octubre, Malecón, entre el 9 de octubre y Elizalde, creo que es el otro callejón que es yéndose hacia el sur. Sí. Entonces, en medio estaba esa casa. Entonces, esa casa estuvo ahí después del incendio grande, se construyó otra casa por parte de la familia Chamber, del vivero de don Pedro Robles. Entonces, pero eso era herencia pues de Villamil, de los Villamil Garaycoa, pues, ¿no? Yeah. Entonces, vivero y Garaycoa, etcétera, etcétera. Entonces ahí se estableció que estaba la casa, y en el libro de 1892, El Ecuador de Chicago, salen todas estas publicaciones. Después, otro libro que no puede dejar de tener es asimismo la digitalización de la guía histórica y comercial del año 1906 a 1908 y 9 en el gobierno de don Eloy Aspar. Entonces ahí usted va a ver también ya el nuevo Guayaquil, pero también ahí va a encontrar todavía estas casas del barrio de Villamil, y ahí va a encontrar cómo empieza la reconstrucción casi titánica de esta ciudad, ¿no? Porque el 5 y 6 de octubre de 1896 Guayaquil desaparece casi todo, y en el incendio del Carmen del 16 de julio de 1902, entonces lo que no se quemó en el 96 se lo llevó. Entonces, pero ese ha sido también, usted hablaba de de destino, ese también parece haber sido nuestro destino fatal. Tantos documentos valiosos que se han perdido en los incendios. Por eso, entonces dice que, quienes se encargaron de casi borrar la memoria histórica de Guayaquil, que todo urbana, fueron los incendios y las epidemias, y más que todo, ojo, las polillas. También. Bueno, aún existen las polillas. Es lógico, polillas, y que esas polillas se meten en todas partes, ya usted sabe. Entonces, otro libro que es digamos, ¿cómo le digo? O sea, para conocer usted, ¿no? Sí. Por ejemplo, Crónicas del Guayaquil Antiguo, de don Modesto Chávez Franco. O sea, para, digamos, cuestiones costumbristas. También yo le sugiero el Guayaquil Profundo del doctor Rodolfo Pérez Pimentel. También, digamos, revisar sus diccionarios biográficos. Eso yo sí los reviso, esa gente. Claro. Aunque por ahí dicen que el doctor exagera, puede ser, pero pues no se lo puede calificar. Él es una persona extraordinaria, un científico. Y de ahí, pues, por ejemplo, hay otra, por ejemplo, una biografía del general Alfaro, que hay una extraordinaria que la lanzó Ediciones Vientos del Pueblo, ¿no? Del Partido Comunista, y una biografía de el doctor Gabriel García Moreno, que una de las más extraordinarias es esta que yo le estoy enseñando, aunque él tiene muchísimo.
También habría que estudiar, pues, por ejemplo, esto es lo más complejo, es lo más complejo. Muéstralo para la cámara. Entonces, esto es una obra póstuma del doctor Rodríguez Castelo. Ya. El doctor Rodríguez Castelo, según la crítica autorizada, es una de las mentes más lúcidas del siglo XX, Ah. multifacético. Él, todos los campos del saber los dominaba. Por ejemplo, ¿qué nomás aportes en qué áreas hizo? Por ejemplo, él hizo la colección Ariel Ah, él es el autor de la famosa colección Ariel. del año 70. Eso ya dice bastantísimo. Ya, ahí está ese. De ahí él es el que investiga y escribe sobre situaciones, digamos, de el folclore infantil, pero obras profundas, ¿no? Es completo. También tiene un diccionario de literatura vernácula. O sea, decía el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, porque él fue encargado luego de su fallecimiento, que semanalmente él sacó 10 artículos desde el nacimiento hasta la muerte del licenciado Rodolfo Rodríguez Castelo. Entonces este es fuera de serie. ¿Usted lo conoció en vida? Yo lo conocí en vida. Y el hermano es, pues, don Hernán Rodríguez Castelo, un conocido, un científico que trabaja aquí. Él es un gran psiquiatra, creo, y también es hombre de cultura. También, pues, tiene que comprarse, por ejemplo, oiga, ¿sabe cuál es la ventaja que tenemos nosotros? ¿Cuál? Es que el municipio de Guayaquil, ¿no?, inició una labor de rescate extraordinaria. Me consta. Yo he comprado varios libros ahí a precios de regalo. Exacto. Entonces, ¿cómo para que la gente lea? Pero yo siempre, por eso que yo al tomar la lección, yo le decía, no, pues digo, no, si esto cuesta $6. Pues yo le sugiero que compre La historia de la medicina en el Ecuador. Usted me está recomendando ese libro, sí. Del doctor Madero, Mauro Madero, Moreira. Entonces, eso usted al revisar eso, usted se va a quedar como colorito, con una cosa pero extraordinaria, con punto y coma. ¿Sí? Mire, doctor, estoy viendo esta foto. Vamos a ver la cámara un segundo para mostrar esta foto. No, ahí hay unas cosas hermosísimas. Aquí en la guía histórica de los Julio Estrada y Casa. Pero es por letra. Sí. Esta foto de aquí, A ver, déjeme. ya se la muestro. Es una. Las balsas vivienda también se tomarían en las orillas de Malecón. Balsa vivienda, ¿ya? Ahora que ya la mostré en la cámara, Ya. se la paso a usted porque le quiero preguntar algo. Esta de aquí. Veo esa foto y se me viene a la mente Ya. algo de lo mucho que dijo Hasaurek, del que ya hemos comentado. Friedrich Hasaurek, o Hasaurek, que fue un diplomático de Estados Unidos, estuvo 4 años aquí, ¿verdad? Escribió el famoso libro 4 años entre los hispanoamericanos. Él comentaba cómo vivían aquí los mulatos, que vivían en sus casas como en balsas en el río, o sea, y dice literalmente poblaciones flotantes. Claro, no, pues si eso, por ejemplo, usted todavía, si es un poco curioso, nos podemos ir, todavía en Babahoyo. La gente que vive en el río así. Sí. Ya. Y por ejemplo, en Ventana hay dos todavía. ¿Seguro hay gente todavía que vive así? A ver, es que la curiosidad tiene que ser parte del historiador. Pues. Claro, entonces, por ejemplo, esto tenía dos lecturas. A ver. Ejemplo, la gente que venía en balsa eran, pues, balseros, ¿no? Ya. Gente pobre. Y esa gente vivía ahí, pues, en la balsa, ¿no? Porque el viaje era de 15 días, desde montañas hacia arriba, hacia Guayaquil, trayendo, pues, la balsa, trayendo caña, trayendo madera y trayendo, pues, plátanos y frutas y tantas cosas. Lo que mencionas Hasaurek. Claro. Entonces, al amarrar la balsa, ¿no? Al amarrar la balsa,
Entonces ya pues ellos vendían gran parte de la madera y todas esas cosas. Pero como era gente pobre que no tenía dónde vivir y ellos ya tenían en la balsa, tenían hecho como una toldillita, ¿no? Entonces se quedaban en vez de irse a la posada, porque ese es un término castellano que se utilizó hasta más o menos el año 50, pues yo me acuerdo que había la posada Mediterránea, en la calle Sucre, entre Chile y Pedro Caro, posada Mediterránea. Entonces, cuando usted dice, ve un incendio en los barrios periféricos, ¿no? Entonces la gente pobre es la más generosa y solidaria. Sí. Entonces, ¿qué dice una señora? Antes una vecina me estaba dando posada, ¿no? Sí. Y me ayuda con la comida y todas esas cosas. Entonces, esa es una característica de nuestro pueblo, la solidaridad. Entonces, cuando yo veo esos incendios, entonces me acuerdo de lo que pasaban nuestros abuelos. Que usted se iba de viaje y cuando llegaba usted rico, pobre y todo. Cuando no encontraba nada, todo estaba quemado. Entonces, eso lo hacía ser solidario. Porque ahí no había ricos ni pobres. Ahí todos tenían que dormir ahí en una carpa, en una cosa esa. Doctor. Entonces le llamaba la atención al viajero. Pero yo quiero enfocarme en otro aspecto de lo que menciona Hazauret. Él, al mencionar las poblaciones flotantes, menciona la ociosidad de esa gente que vivían todo el día sin hacer nada. Dice que el entorno tan favorable, tan productivo, peces en el río, plátanos, sembríos de plátano, o sea, les facilitaba la vida, como que los había hecho ociosos y los hijos no los mandaban a estudiar. Vea, el sabio Wolf, él de una manera así muy diplomática, como yo le dije, ¿no? Sí. Pues él dijo, natura tan generosa ha hecho al habitante del campo. El libro de Wolf lo tendrá por aquí también. Sí, por aquí es del sí. Ya, bueno. Entonces dice, lo ha hecho pues un poco descuidado, porque dice, él pasa pues en su hamaca y de ahí pues va y corta una racime verde, arranca una mano de yuca y si quiere carne pues coge la escopeta y mata a un venado, de carne, eso se llama carne de montaña, y de ahí pues va con el chayo y coge pues camarón, chayo es una red, y va con la fija y coge un pescado. Entonces tan generoso el entorno. Entonces de ahí pues digamos pues de estas personas descuidadas. Entonces ahí él aclaraba, no es verdad que la gente se moría de hambre, no. En la sierra la cosa era distinta. Como ¿qué diferencias había entre costa y sierra mencionadas por Wolf y otros visitantes? Claro, porque en la sierra, por ejemplo, el indígena estaba prácticamente castrado. Entonces él no podía salir pues de su casa, de su choza en el páramo. Entonces él no puede tener pues, ganado ni ninguna de esas cosas, puede tener ciertos animalitos que se lo quitaban. Entonces era totalmente distinto, porque en cambio aquí el montulete se metió, pues me decía eso que hablaba de montaña adentro. Cuando él iba haciendo esa investigación encontraba al niño en una hamaca, ¿sí? Con un plato de comida. Entonces él decía pues que por eso fue que él dijo, porque dice, este país es un pordiosero sentado en un banco de hombres. No saben lo que tienen. Y así. Ahí fue que dijo que se alegran con música triste por los pasillos. Eso lo dijo Humboldt. No, y lo repitió también Wolf. Oh, eso no lo sabía. Entonces también dijo, y tal es así que es que los dos eran sabios alemanes. Sí. Entonces también dijo Wolf que viven tranquilos al pie de volcanes.
dice, y los hombres no tienen barba, esta gente nativa es Sí, piña. sí. Los leones no tienen melena, o sea, el león americano no tiene melena. ¿Qué otra cosa dijo? Ah, y una frase lapidaria que hasta ahora existe. Entonces, el Ecuador es un país de hombres sin tierras y tierras sin hombres. Mira, ¿cuánto dice esa frase tan corta? No, y cojamos un carro de aquí salida. Ahorita. Cojamos un carro de aquí salida y salgamos. ¿Cuántas? Cientos de hectáreas encuentran ustedes. Ujú. Baldías. Porque son terrenos comunales, en el oriente, bueno. Y en la sierra decía que también se daba era pero por la pobreza del terreno, porque él decía que los terrenos en la sierra no eran, digamos, muy óptimos para la agricultura. Ya. Entonces decía también que aquí había mujeres muy bonitas. ¿Aquí en todo Ecuador o en una parte específica? Digamos, él hablaba de Guayaquil pues, y en la sierra también decía. Pero se refería a qué tipo de mujeres, porque había las blancas criollas. No, es que él se cogió para doña Manuela Pachaguay, una señora indígena pura. Ya, O sea, lo que aquí llamamos una cholita. ya. El sabio alemán. Vea usted. Y él hizo una familia numerosa. Él no se pudo casar porque él tenía el problema de que él había sido pues jesuita. Y había, digamos, sin serlo, lo acusaban de ser garciano y tantas cosas. Entonces eso era una persecución terrible, porque es como la persecución del Señor, que no podemos comparar porque eso es de aquí a la luna. Doctor, bueno, ahora ya sí quisiera que que retomemos la parte de gobernantes del Ecuador, ¿le parece? Vamos a empezar entonces. Esta foto es de 1863. Entonces, esta es la que toma Castro Ordóñez, el que vino con la misión de española. Entonces, 1863. 63. ¿Cuál de las dos fotos? ¿Las de arriba? Las dos. La una es la del estero de Carrión, que esa la pinta, ¿cómo es el francés? Que ahora es una calle. Claro. La avenida Olmedo es Castelo Carrión. No, eso es el norte. La calle Loja. Sí, la de la calle, donde es la piscina municipal, que es la Tumbar. Que la pintó como Charto. ¿No? Entonces decían que Charto era pintor y fotógrafo. Entonces la novedad que se encuentra Castro Ordóñez es que pensaba que aquí nadie había tomado fotos y cuando se encuentra pues que toma una foto en el malecón y ya estaba Toseto con estudio de fotografía en 1863. Entonces hay fotos de 1860, tantas cosas. Hasta una cosa más. Eso me sirve muchísimo para mi ponencia. Déjeme, ¿de qué página es? A ver, que me fallan la chubeca, ¿no? Pero mire la valía de esa guía, ¿no? Con razón, es tan valiosa. Aquí está. Expedición del Pacífico. Hábleme esta expedición. Claro, o sea ya España, España ya, digamos, estaba quebrada. Pero bueno, pues como tratando de reivindicar esto, porque ya con la pérdida de las colonias de ultramar, entonces pues ya prácticamente se acabó el imperio español. Pero todavía tenía los dominios de las Filipinas, todavía tenía pues Juan, todavía tenía Puerto Rico, todavía tenía Cuba. Ya. Entonces mandaron esta expedición para hacer estudios y tantas cosas. Y también pues para
para estudiar pues, y ver si se recuperaba esto, alguna cosa. Entonces, ahí vino Castro Ordóñez con esta digamos, comisión, con la misión, que después se pelearon, se separaron. Pero lo interesante de estas expediciones eran todos estos apuntes que ellos tomaban, ¿no? Entonces ya ellos se encontraron con una novedad, ¿no? De que ya estaba pues don Gabriel en el poder. Entonces estaban viendo ya el cambio, ¿no? Porque donde yo don Gabriel ordenaba que se haga esto, que otro, y que arreglen acá, y el hombre estaba ahí viendo. Entonces eso le llamaba la atención. Entonces esta misión tuvo pues ese objetivo, y una misión pues quizás hasta romántica, porque en 1866 España invade las islas Chinchillas en el Perú. Entonces se declara la guerra España al Perú y a Bolivia. O sea, entonces se unen al Perú, Chile, y el Ecuador también se unió a eso, pero no combatiendo, sino que cerrando los puertos para que no se abastezcan. Porque en una de estas administraciones García Moreno ordenó que entre la flota española, pero ya cuando supo que esta gente estaba bombardeando, entonces hay combate el diablo, estas cosas. Entonces ya con eso ya se acabó la última esperanza de España de recuperar, porque perdieron, ¿no? ¿Eso en qué año fue? Eso fue en 1866. ¿Y cuándo fue el bloqueo marítimo de Guayaquil? A ver, Guayaquil siempre fue bloqueado. Pero ese Estaba reciente el bloqueo de 1859. Por ahí mismo, ¿no? Claro, y esto es en 1866. Pero es que a eso yo voy. Años Me llama la atención nosotros, el Perú, que ingrato ha sido con nosotros. Es que en el Perú, o sea, también tenemos que aclarar, ¿no? Que todavía no estaba tan definido. Pero ya a esa altura ya éramos república, doctor, pues. Sí, pero había una cosa, y eso lo alcanzaron mis tías. Y no era que usted era peruano. Después, pues, si usted se enfermaba de gravedad, entonces los médicos lo mandaban. Ya había vapor, en 1859. Ya había vapor. Ya. ¿Cuándo aparece el vapor? El vapor, el primer viaje transatlántico se hace entre Irlanda y Nueva York en 1837. Ya. A vapor. Entonces, ese viaje antes duraba 60 días. Y a vapor dura 15. Entonces eso revoluciona en todo, porque ahí venían las noticias, ¿no? Entonces ya las noticias no se sabían en 2 meses, sino en 15 días. Y el año 1847, en esa remesa que mandaban a Irlanda, pues a alguien se le prendió un poco y creó la estampilla, ¿no? Ya. Entonces ese fue parte de los inventos que tiene la humanidad, de este país tan vilipendiado, el imperio de estas cosas, ¿no? Que bueno, como imperio, pues todo imperio tiene que defender su interés y muchas cosas nos justificamos. Bueno, entonces Pero bueno, usted me estaba contando de por qué no había como un apego con el Perú, o sea, una necesidad. Claro, entonces por ejemplo, hasta 1908 contaban mis tías. Después en 1905 mi abuelo, Aicar, se agravó. Entonces el doctor Valenzuela le dijo: señor Aicar, usted tiene que irse a Lima. Entonces usted cogía un vapor y estaba en Lima en 4 días. Ya. Entonces, pero si era necesario, porque lo mandaban a cambiar era de aires. Entonces lo ideal era irse a la sierra. Ya. Pues si usted cogía un caballo y se tiraba, que a lo menos en invierno, se tiraba 15 días. ¿No? 15 días.
Que es lo que lo tomó más o menos Aida Pfeiffer, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Por eso la monumental obra de Don Eloy. El ferrocarril. Empezada por García Moreno. Claro, entonces Don Eloy Alfaro inaugura el ferrocarril el 25 de junio de 1908, el día de su alma. Entonces ahí empieza el verdadero progreso del Ecuador, porque se unen estas dos regiones, que el atraso nuestro era por esa división natural que eran los Andes. Entonces que realmente cuando venía ya la estación invernal, quedamos aislados. Pero déjeme hacer hincapié en este último punto, porque como usted sabe, ¿no? Hemos conversado. Yo estoy, bueno, recién en pininos en lecturas en comparación con usted, pero me interesan mucho las crónicas de viajeros, particularmente del siglo XIX. Varios coinciden, le menciono Hazaurek, Aida Pfeiffer, Whymper, Edward Whymper, que vino a escalar los Andes. Whymper inglés, Aida Pfeiffer es, bueno, austríaca alemana, y Hazaurek es, aunque nació en Austria, pero él era norteamericano, no sé si naturalizado, ¿no? Vino como un diplomático americano. Coinciden en la falta de emprendimiento del ecuatoriano. Claro. Falta como una condición, con algunas cosas, miren, falta de emprendimiento, una ausencia de sentido de patria, o sea, había intereses pero particulares, pero un interés de la comunidad, ellos no lo veían. Inclusive ellos decían que por qué se llamaba república. Era una república. Ah, mire, esa... Como pequeño feudo. Porque aquí venía don Vicente Rocafuerte y digo, todos los méritos eran abusivos. Sí. Y por acá Flores también, entonces toda esta gente que ya venía de un sistema organizado. Claro, le pues. llamaba la atención. A Hazaurek le llama atención el atraso, por ejemplo, en la agricultura. Claro. Dice que aún no ha avanzado prácticamente nada desde la época colonial. No, y a ellos les llamaba la atención algo, pero que les daba no nadado. Dicen que aquí no conocen lo que es una carreta. En todo el recorrido que yo he hecho en este país me he encontrado. Entonces, la mayor parte es que hay que aclarar también. A ver. En la costa no había necesidad de carretera porque teníamos las carreteras fluviales que eran los ríos. Pues. Entonces, de nuevo, la naturaleza, en una forma u otra, nos hizo lazy, nos hizo perezosos. No había necesidad. Entonces, eso también dice, ¿no? Pero pese a todo, la gente era demasiado descuidada. Entonces, él dice que el transporte se hacía por canoa, por vaporcito que y el lomo de mula y los arrieros y todo eso. Y a la sierra al lomo de mula o al lomo de indio o al lomo de peón. Oiga, porque dice una mercadería pues usted la cogía y la gente tenía que tirarse pues, supongamos del almacén tal al muelle tal, por ejemplo. Porque esa carga iba, por ejemplo, para bodega. Entonces el vapor que llevaba eso, entonces ahí tenía que hacer una cuadrilla, pues no. Cuando en otras partes eso simplemente ya después vinieron los vagones eso del trencito que había. Entonces pues eso pues fue un gran adelanto. Pero eso le llamaba la atención a los viajeros. No había, y en Guayaquil no encontraron en Quito un solo coche. A ver, estamos hablando de 1858-60. Ya después. Hazaurek se encontró, él vino después. Ya. Hazaurek es 64, 65. Entonces, pero como una novedad cuando porque los Estados Unidos en ese tiempo era casi exclusivamente pues eran los estados del este, porque recién el oeste, después de 1824 estaban matándose. Claro, la guerra de secesión. Entonces, y la novedad que había cuando usted dice que este señor era austríaco, norteamericano, dicen que del ejército de la Unión, más del 60% eran de origen alemán.
Mire qué dato, no la sabía. Los otros eran de origen polaco, los otros. A los irlandeses no los podían ver porque decían que eran mugrosos, esas cosas. Y es que los irlandeses venían muriéndose de hambre con la famosa peste de la papa. Ya. En 1847 dicen que murieron más de 1 millón de personas en Irlanda. Entonces ya alguien les dijo allá, cruzando el mar, hay un país llamado América. Entonces en un año llegaron más de 1 millón de irlandeses. Pero esa gente llegaba hambriada. Entonces ya los europeos radicados ya en ese sector no los podían ver, ¿no? Entonces de ahí pues ya viene la guerra civil. Entonces la guerra civil pues puede pedir grandes combatientes, grandes héroes. Fueron más que todo de origen alemán. Y después ellos pues pelearon por los Estados Unidos y murieron por los Estados Unidos, ¿no? Pero dicen pues que, por ejemplo, más que todo el ejército de la Unión, o sea del norte, estaba formado por todos estos inmigrantes. El ejército del sur, o sea el confederado, estaba formado pues por toda esta gente que ellos sí estaban desde la época del Mayflower, ¿no? Ya. Entonces, sino que los estados del sur tenían su economía basada pues en la cuestión El algodón. del algodón, entonces era un estado esclavista. Así es. Por eso era que cuando don Diego Noboa y Arteta, él iba a abolir la esclavitud porque Inglaterra había lanzado un decreto que el que comerciaba con esclavos, etcétera, etcétera, digamos, lo hurtaban y qué sé yo. Entonces don Diego Noboa que ya tenía el decreto ya listo. Ya. Sino que viene el general Urbina y lo tumba y dicen que el general Urbina fue. Pero tiene una cosa. Yo veo una contradicción en eso, porque el principal cliente de los estados del sur era Inglaterra, que le compraba el algodón. Ya. Y ellos sabían cómo se producía eso. Lo importante que era la mano negra esclavizada para ese negocio. Exacto. Entonces yo siempre digo, ¿y de qué estamos hablando? Pues, ¿de qué estamos hablando? Pero si ellos fueron también los grandes comerciantes de esclavos también, pues. Eso. Entonces no que ahí no hay como un poco. Doctor, un paréntesis. Este libro es fantástico, es una cosa maravillosa. Bueno, para que vean. Entonces, es una cosa, estoy deleitado. No puede faltar. Son 5. Bueno, usted le va a pasar lo que me pasa a mí, pesa a mi sangre. Que cuando yo pongo un libro ese, mi mujer se pone brava porque a las 3 de la mañana yo me quedo dormido con el libro encima. Sí. Y me dice, a veces que es la luz que fue. Entonces después yo lo llamo al doctor Mancero. Ya lo voy a empezar a llamar a usted porque a mí me gusta intercambiar. Ese doctor Mancero está tomando la lección. Lo mismo que yo le dije a usted, ¿se acuerdan? Sí. No, es que a mí me apasiona y les ruego me disculpen. Oiga, doctor, pero a ver. Primero, deja de pedirme disculpas porque son pocas las personas que comparten pasiones y eso es un privilegio. En mi caso es un privilegio tener a usted que es una biblioteca ambulante y que yo voy a hacer todo lo posible, doctor, para que usted escriba algo, o sea, para que ahí ya tenga el reconocimiento que usted se merece. Me ayude porque el problema es que no tengo esa capacidad. Bueno, ¿y qué impresión le dio cuando al ver todo este pocotón de papelerío? Mire, yo también soy desordenado, así que yo jugar por el orden no puedo jugar, pero la cantidad de información, eso habla de su pasión. O sea, usted ve un libro, un documento, usted tiene que tenerlo. Si no tiene espacio o tiene espacio, es un problema secundario. Yo lo tengo y veo cómo después lo guardo. No, y ya le digo, pues, entonces, por ejemplo, yo tengo unos libros, ¿no? Que yo los capturé, ¿no? Pero así revisando. Entonces tengo un libro Aula, Ya. en el año 1956, cuando yo estaba en 4º grado. Wow. Ahí está mi letra. De 4º grado. Al niño Jorge Ricardo Tirén.
escuela, ciclo educativo tal, con la letra de un niño de cuarto grado en canotero. Entonces se lo llevé yo al archivo histórico, él dijo aquí está. Wow. Y aquí está también pues había estampitas que uno le pone de un santo, ¿no? Entonces aquí está. Estampita de un santo. Sí, o sea, a uno le enseñaban pues, cosas religiosas. Entonces teníamos de profesor de religión al padre Arias. Entonces lo había. ¿Usted recuerda los nombres de sus profesores y de sus compañeros todavía? Desde todos los años. Claro, pues sí, cuando tenemos la reunión de la fraternidad nuestra, que tenemos, a ver, 50 años cumplimos de haber ingresado en el 68. Entonces, por ejemplo, digo, Jorge Milton Chan Vargas, ahí dice, ¿cómo te acuerdas? ¿Cómo no me acuerdo Entonces, María Leonor Buceta Larrea. ¿No? Entonces, no, y así le digo, pues, nombre y apellido. Entonces, y eso siempre fue mi característica. Que yo un día le hago la grandota a un amigo. A ver. Que mi amigo había hecho un desfalco hace unos 40 años. Y él andaba con una barbota y todo. Y yo lo veo en el centro y le digo los dos nombres y los dos apellidos. Chile, como que él me sacaba el cuerpo. Y me dice, me estás haciendo. Entonces me dice, yo hombre, pero un año y verdad, le digo, discúlpame. Entonces le digo yo tengo esa, o sea, eso para mí yo lo considero un privilegio, una memoria extraordinaria. Eso es bueno para un historiador, ¿no? A ver, ahora sí quisiera que entremos... Ya, en materia. Bueno, todo esto es materia, pero vamos a focalizarnos en los periodos presidenciales y en la primera parte de nuestra grabación, o sea, en la vez anterior. Cubrimos uno a uno los gobernantes del Ecuador, de la República, y nos quedamos ya en la transición hacia García Moreno. A ver, vamos a hacer un repaso. Y este repaso, vamos a ver. Un repaso breve de los temas para entrar a García Moreno. Solamente con los nombres. A ver, vamos a cubrir desde Roca. Roca gobernó, Vicente Ramón Roca, de 1845 al 49. 49. Entonces ahí se forma un interinato. Ya. ¿No? Porque el vicepresidente de la República era don Manuel Descalzo y Mateo. Ya. Entonces no estaba prevista esa figura. Entonces ahí es el que asume la presidencia interinamente. Don Manuel Descalzo y Mateo. ¿Y usted considera que se lo tenía también que incluir entre los presidentes del Ecuador? No, él está entre los presidentes. Ah, ya. Manuel Descalzo, claro. Ya. Entonces ahí se dio, eso es lo que nuestro, ¿cómo es? Biografiado, don Francisco Javier Aguirre y Abad, él dice. Entonces que hubo una acción ignoble contra Manuel Descalzo. ¿Por qué noble? Porque de verdad, pues prácticamente le dieron un golpe de estado y lo sacaron. Ahí lo reemplaza Diego Noboa. Entonces, provisionalmente. Entonces, don Diego Noboa, pues, un patriota, o un viro. También tuvo pocos meses Noboa, ¿no? Claro, poco tiempo. Y también estaban interesados en eso, pues, los generales Elizalde y el general, ¿cómo se llama el general? Los Elizalde eran dos hermanos. Entonces se dan una serie Los Elizalde que estuvieron en la fragua de Vulcano, en el juramento. Sí. Doctor, estamos hablando aquí ya de mediados del siglo XIX. Sí. ¿Cuándo empieza y cómo empieza esta división política que nos marcó mucho tiempo de conservadores y liberales? ¿Cuándo y cómo es el germen de eso? Bueno, o sea,
En la sierra siempre hubo las críticas y a veces no le faltaba razón. Pues el 6 de marzo los tres triunviros eran de Guayaquil. Recordemos el 6 de marzo. Entonces el 6 de marzo de 1845, entonces era pues don Diego Noboa, era don Diego Noboa, era, ¿cómo es José Joaquín de Olmedo, y era, Que se oponían al gobierno de quién. o sea, tuvieron que tumbarlo a Flores, porque ya Flores ya quería reelegirse. Entonces, y en realidad de verdad ellos estaban conscientes que ese militarismo hacía mucho daño por los abusos que conversábamos. Sí. El militar se cree con prebendas. Exacto, y espada en mano, pues. Entonces, pero, entonces pues caímos casi en lo mismo. De Guatemala a Guatepeor. Porque por ahí mismo pues se lo bajaron a don Diego Noboa, porque a don Diego Noboa el general Urbina da un golpe en 1850 y lo proclama. Entonces don Diego Noboa pues hay un libro, como es la biografía, yo se lo voy a prestar, del general José Mauro Urbina por don Camilo de Stura, una de las pocas. Entonces yo di una charla en el archivo histórico sobre el general Urbina. Muchos historiadores después me dijeron no se meta, yo me meto. Porque no hay mucha información. No es porque yo había oído. ¿Y por cuál es el recelo de meterse entonces con Urbina? Porque decían que Urbina había tenido una acción innoble y desleal contra don Diego Noboa, porque Urbina lo hace venir al viejito, o sea, cuando dejaban la presidencia encargada, entonces el vicepresidente asumía. Exacto. Ya. Entonces llegando ya, pasando Babahoyo en una chalana, o sea, en esos botes como de 10 remos. Entonces le digo a Urbina que estaba ya Caput. y de ahí pues lo mandó en un barco y que lo mandó a Costa Rica como. Ah, sí fue el golpe, así fue como Urbina lo bajó a Noboa. Entonces eso se criticó porque ese era un barco Pride que puede hundirse. Claro. Él logró irse para Lima. Entonces el general Urbina, Que gobernó del 52 al en 56. 1852 al 56, entonces el general Urbina, él es el que se le adelanta a Abraham Lincoln en la manutención de los esclavos. Eso casi lo queman vivo, pues. Eso también es claro. Pero yo me quedo sorprendido. Es que ya leo las pasiones. No leo y eran historiadores descendientes. Wow. Yo tengo, dice que a don Diego, a don Camilo de Struje, indudablemente, la familia del general Urbina tienen que verlo pues ya. Porque el general Urbina pues se casó con la señora Teresa Jado Urbina y de ahí vienen pues los Urbina Jado. Que hasta hay un cantón, no una. Claro, Uno. es que el último hijo era don Francisco Urbina Jado, hijo de. Y ya cuando se escribe esa biografía, el año 4, don Francisco Urbina Jado ya era un hombre, digamos que ya pues era un alto empleado del banco comercial y agrícola. Entonces, digamos pues, hay un libro de Alejandro Guerra Cáceres sobre la manumisión de los esclavos y hay una serie de artículos y libros que yo le presté a alguien para que saque una copia. Entonces, porque el general Urbina él no trataba de resentir a nadie, sino que. Pero ¿cuál fue su interés? Porque la gente dice que en política uno siempre tiene que pensar mal. ¿Había un interés detrás de su abolición de la esclavitud o era un tema de convicción, No, de humanismo? Es que el general Urbina, él era liberal.
Entonces él no, pues además de eso, él abolió muchos impuestos a favor de la raza indígena. Sí, también es famoso por eso. Claro, Ya, entonces ya que usted me estaba explicando cómo surge el germen del liberalismo y conservadurismo. claro, ¿Cómo surge eso? Ya, me mencionó el 6 de marzo, que era un tema solamente de guayaquileño. ¿Qué tiene claro. que ver eso? A ver. Y no, y más que todo era porque casi todos los presidentes entonces eran de Guayaquil, pues. Entonces iban allá a Quito, pues, y entonces eso creaba cierta resistencia. Ya, Y Quito, en la región interandina, por el aislamiento, era conservador, sí, sí. por lógica, ¿no? Porque primeramente estaban atrasados en la Hasta la vestimenta, porque Claro. los viajeros dicen que las mujeres en la calle andaban con el velo, como si fueran musulmanas ahora. Exacto. Ni siquiera ni siquiera se exhibían. Y eso tenía pues eso tenía su explicación por el aislamiento, Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una cosa que también yo recuerdo. Ahí dice como es Rodríguez Costelo, que el día que lo asesinaron a García Moreno, él fue a almorzar a la casa Ya. de los suegros a las 9:30 o 10 de la mañana. Y esa hora no se almuerza. Qué curioso. Pero yo siendo niño, naciendo nosotros, había unos viejitos, bien viejos, que tomaban café a las 4:30 de la mañana. Almorzaban 9:30, 10 de la mañana. Merendaban a las 3. Y a las 7 de la noche se ponían un pie, o sea, un bolón de verde con chocolate. Todo eso. Entonces, analizando eso tiene... No es tan descabellado, entonces. exacto, ¿no? Ya. Bueno, entonces ya le digo, pues... Eran muy conservadores por la situación geográfica. No, y eso es que la gente no quería creer por el atraso, pero era porque teníamos un muro. Los que nos Andes. impedía, el muro. Ya, ¿cuándo esa condición geográfica empezó a convertirse en tendencias políticas ya reconocidas? Bueno, por ejemplo, ya con la presencia de García Moreno, entonces ya empiezan las cosas a hablarse de conservadores, de liberales. O sea, para conservador nadie como García Moreno. Y de liberales encabezaba pues don Pedro Carbo. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Porque don Vicente Rocafuerte era mucho más que las dos cosas. Don Vicente Rocafuerte. Él para mí es un liberal. Él enseñaba francés gratis a los niños para que puedan leer Claro. a Rousseau. O sea, era... Exacto, sí, o sea, él era, pues le digo, mucho más que eso. Claro, por encima de esas No. divisiones políticas. Entonces, y él sí decía, ¿no? que lamentablemente era el aislamiento. Porque usted no podía controlar nada. Pues. O sea, imaginémonos, Y el viaje 15 días. si aquí a Guayaquil, siendo puerto, las cosas llegaban atrasadas de Europa. Ahora imagínense a la sierra, pues, más atraso. Y no se diga si ya venía la época invernal. Más Entonces todavía. quedaba aislado 6 meses. Chus. Entonces, por ejemplo, en la cuestión del auto, peor. ¿No? Peor. Entonces, y la gente del norte no se la puede llamar colombianífera ni de Santa Fe, pero más cerca era de Quito ir a ciudades del sur de Colombia. Pasto. Y igualmente pasaba con el auto, más fácil, más cómodo era ir Al norte de ciudades Perú. del norte del Perú. Y de Guayaquil, ¿por qué nos llamaba peruanófilos? Porque nos íbamos a Lima. Porque había la facilidad pues, de que usted cogía un vapor. En cambio en invierno, si es que llegaba, pues, si es que llegaba, y nadie se iba a atrever, pero eso estaba atrasado. Entonces, y ojo, y García Moreno tan grande que es, porque el telégrafo lo inaugura Camaño en 1884, Ya. pero el primer telégrafo lo puso García Moreno ¿En qué año? en 1873.
en la construcción de la línea férrea que necesitaba un telégrafo interno pequeño, pero lo puso. La draga, él fue el que inició el dragado de Guayaquil, del río Guayas y de muchos ríos. Trajo 3 dragas de Inglaterra en 1872. Por mí la visión, ¿no? Sí. ¿Y qué? Pero mire, son algunas cosas, ¿no? Que este país en su atraso tuvo antes que grandes naciones. Tuvimos aquí abolición de la esclavitud antes que Estados Unidos. Luz eléctrica antes que Estados Unidos. Esa parte cuénteme en la cámara porque la conocemos, pero quiero que la cuente en la cámara. O sea, digamos, lo de la luz eléctrica fue, como quien dice, un experimento. Ya. Que pudo haber tenido éxito, sino que eso fue a fines de 1874 y a don Gabriel lo despedazan en 1875. Por eso se dice porque cuántos proyectos de este hombre Quedaron truncados. Porque dicen que en el mensaje ensangrentado que llevaba él pedía perdón. No me explicaba por qué había tenido que estar así. ¿A quién llevaba ese mensaje? O sea, el día que muere. Es que el día que muere él iba a leer el mensaje al Congreso. Ah. Entonces ahí dice Rodríguez Castelo que no el primer periodo que fue atroz, una cosa tremenda, con ya la segunda época, donde el hombre era digamos, terminante, pero ya no se fue el dato. Entonces, él pues también pues cuando mandó pues en 1861 lo mandó al joven Antonio Flores Gijón. Ya. Era un joven en esa época. Claro, el hijo de José Flores. Que también después fue presidente de la República. Claro, él nació en el Palacio Garón de Leta en 1833. Ya. Estamos hablando de 1863, 62, 63. Todavía no 30 años. No cumple 30 años. Pero ella venía educado en Ginebra, entonces cosas. Que Ceballos lo. Le encomendó que trajera a los ingenieros norteamericanos para que estudien